Minos encerró a Ícaro y a su padre Dédalo en un laberinto que este último había construido. Deseoso de escapar y ante la imposibilidad de hacerlo por tierra, decidió hacerlo por aire. Recolectó plumas de diferentes tamaños, ató las más grandes con hilo y las más pequeñas con cera, hasta crear una estructura que asemejara las alas de un pájaro. Dédalo empezó a batir sus alas y comenzó a volar, enseñando a su hijo la técnica y consiguiendo escapar del laberinto. Hola amigos de la ciencia, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre experimentación. En el día de hoy vamos a hablar sobre el interesante tema del primer vuelo humano. ¡Comenzamos! Desde sus inicios, el ser humano miraba las aves del cielo y siempre soñó con volar. Se cree que el primer ejemplo para volar artificialmente se hizo en China, con las cometas, varios siglos antes del nacimiento de Cristo, alrededor del siglo V. En cualquier caso, se extendieron desde China por todo el mundo, y tras su introducción en la India, la cometa evolucionó para usarse también en el campo militar. También los chinos comprendieron que el aire caliente ascendía y lo aplicaron a un tipo de pequeño globo aerostático llamado linterna celeste que seguro que habéis visto. Se cree que en el siglo III a.C. Consiste en un globo de papel en cuyo interior se coloca una pequeña lámpara. Las linternas celestes se lanzan tradicionalmente por placer y durante las fiestas. Seguro que lo habéis visto alguna vez. En cualquier caso, los primeros intentos para que una persona volara se hicieron al modo de Ícaro y Dédalo, es decir, con estructuras que asemejaran las alas de los pájaros. En el siglo IX, en Al-Ándalus, Abbas ibn Firnas realizó un salto en Córdoba, ataviado de un traje con plumas de buitre y uniendo dos alas a sus brazos. Según cuenta la leyenda, aterrizó sin muchas heridas, pero habría que haberlo visto. Eso sí, en el siglo XI, el monje benedictino Eilmer de Malmesbury se ató alas a las manos y los pies y voló una corta distancia, pero se rompió ambas piernas al aterrizar. Muchos otros realizaron saltos bien documentados en los siglos siguientes, pero seguían sin encontrar esa gran fórmula del volar. En el Renacimiento, alrededor del siglo XV, con Leonardo da Vinci ya tenemos los primeros bocetos de máquinas que ayudarían a volar. Leonardo esbozó muchos diseños de máquinas y mecanismos voladores, incluidos ornitópteros, planeadores de ala fija o paracaídas. Sin embargo, sus primeros diseños eran propulsados por el hombre o por una especie de resorte, por lo que no eran muy prácticos. Además, aunque estudió muchos principios aerodinámicos acertados, se equivocó con la cantidad de energía que necesitaría para hacer volar un objeto. En cualquier caso, especial referencia hay que hacer a una imagen que seguramente todos tengamos de Da Vinci con una estructura aparentemente voladora. Se trata del pájaro, una máquina que construyó con lino almidonado, uniones de cuero y correas de seda cruda. Pero después de todo esto, la gran fecha para la aviación se produciría en el año 1783 en Francia, donde se produjeron los hitos claves. El globo aerostático que todos conocemos hacía acto de presencia. El 4 de junio, los hermanos Montgolfier hacen una demostración de su globo aerostático no tripulado en Annonay, Francia. Lo hicieron calentando el aire dentro del globo. Ese mismo año, el 27 de agosto, Jacques Charles y los hermanos Robert lanzan el primer globo no tripulado lleno de hidrógeno, un gas que pesa menos que el aire atmosférico, desde el campo de Marte en París. El 19 de septiembre se lleva a cabo el primer vuelo tripulado gracias a los hermanos Montgolfier con una oveja, un pato y un gallo. El 19 de octubre, los mismos hermanos Montgolfier ya lanzan el primer vuelo tripulado con personas en París. En concreto, viajaban 3 personas. En todos estos vuelos hay que decir que los globos estaban atados todavía al suelo. El 21 de noviembre de ese mismo año, los Montgolfier lanzaron el primer vuelo libre, es decir, el globo ya no estaba atado, también con personas. Recorrieron 8 kilómetros a la deriva en un globo propulsado por leña. El 1 de diciembre, y todavía estamos en ese mismo año y ya veis la importancia que tiene, volvemos con Jacques Charles y uno de los hermanos Robert, porque lanzaron su globo de hidrógeno, esta vez tripulado por ellos mismos, y consiguieron ascender hasta una altura de 550 metros, aterrizando al atardecer tras un vuelo de 2 horas y 5 minutos, recorriendo 36 kilómetros. Después de que Robert se apeara, Charles decidió ascender solo de nuevo. Esta vez ascendió rápidamente hasta una altitud de unos 3000 metros, donde volvió a ver el sol,
Sufrió un dolor extremo en los oídos y nunca más volvió a volar. Como vemos, se dieron dos tipos de globos aerostáticos, que además son los más populares hoy en día. El globo de aire caliente o montgolfier, que calienta el aire dentro del globo para elevarlo, y el globo de gas o charlier, que es el que utiliza un gas menos pesado que el aire atmosférico para elevar el globo. Después de estos hitos, el globo se popularizó en toda Europa, y el ser humano por fin pudo volar. Pero no nos quedemos ahí, porque el globo aerostático que estaba confeccionado no era muy gobernable, y de ahí el siguiente paso en la evolución. Hablamos de los globos dirigibles. Se cree que el primer vuelo controlado y sostenido tuvo lugar en 1852, cuando Henry Giffard voló 24 kilómetros en Francia con una máquina de vapor, siendo el primer vuelo a motor. El siguiente hito se produjo en 1884, cuando se realizó el primer vuelo libre, totalmente controlable, con un dirigible de propulsión eléctrica del ejército francés llamado La France. Recorrió 8 kilómetros en 23 minutos con la ayuda de un motor eléctrico de 8 caballos y medio. El problema de estos globos es que eran bastante frágiles, y en este punto de la historia aparece un nombre que os sonará: Ferdinand von Zeppelin. Bueno, más que su nombre, su apellido, porque el constructor de los dirigibles rígidos más famosos tiene el nombre más popular para este tipo de globos, los Zeppelines. La construcción del primer dirigible Zeppelin comenzó en 1899, en una nave de montaje flotante en el lago Constanza, en Alemania. El prototipo de dirigible LZ-1 tenía una longitud de 128 metros. Estaba propulsado por dos motores de 14,2 caballos y se equilibraba moviendo un peso entre sus dos barquillas. Su primer vuelo, el 2 de julio de 1900, duró solo 18 minutos, ya que el LZ-1 se vio obligado a aterrizar en el lago tras romperse el mecanismo del peso de equilibrio. Tras su reparación, la tecnología demostró su potencial, alcanzando los 32,4 km por hora, superando los 21,6 km por hora del dirigible francés La France del que hemos hablado. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Para que no quede un vídeo muy largo, vamos a dividirlo en dos partes, y nos vemos en el siguiente vídeo. Déjame tus comentarios para saber qué opinas de este, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!